Capítulo 12. Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Alexis Quintero del grado 11.1 y ya voy a leer el capítulo 12 y el capítulo 13 del libro El Príncipe Nicolás Maquiavelo. Capítulo 12. Las diferentes clases de malicia y de los soldados mercenarios. Después de haber hablado en particular de todas las especies de principados sobre las cuales me había propuesto discurrir, considerando algunos aspectos de las cosas de buena o mala constitución y mostrando los medios con que muchos soberanos trataron de adquirirlos y de conservarlos, me resta ahora reflexionar acerca de los ataques y de las defensas que pueden ocurrir en cada uno de los estados que llevo hecha mención. Y la causa de eso es que no hay más amor ni más motivo que la apega al príncipe, que su escaso sueldo, el cual no basta para que se resuelvan a morir por él, se acomodan a ser soldados suyos, mientras no hacen la guerra, pero si está sobreviviente, huyen y quieren retirarse. No me costaría mucho trabajo persuadir a nadie de lo que acabo de decir, puesto que la ruina de Italia en estos tiempos proviene de que por espacio de muchos años delego confiadamente su defensa en tropas mercenarias que lograron, en verdad, algunos tiempos a favor de tal o cual príncipe peninsular, y que se mostraron poderosas contra varias tropas del país, pero que al llegar al extranjero manifestaron lo que realmente eran, valían y significaban. Por eso Carlos III, rey de Francia, halló la facilidad de tomar a Italia como heredera, y quien dijo que nuestros pecados fueron la causa de ello, dijo la verdad y tuvo la razón, pero no fueron los pecados que quería, sino los que llevó mencionados. Los capitanes mercenarios no son excelentes o no lo son. Si lo son, no puede ser el príncipe fijarse de ellos, porque aspiran a llevarse la grandeza, sea oprimiéndole a él, que es dueño suyo, sea oprimiendo a los otros contra sus intenciones, y, si el capitán no es un hombre de valor, causa comúnmente su ruina. Y por si alguien replica que todo capitán que mande tropas procederá en un modo, o sea, no mercenario. Mostraré cómo las tropas mercenarias deben emplearse por un príncipe o por una república. La experiencia enseña que únicamente los príncipes que poseen ejércitos propios y las repúblicas que gozan de un nuevo beneficio triunfan con facilidad, en tanto que los príncipes y las repúblicas no se apoyan sobre ejércitos mercenarios, no experimentan más que reveses. Por otra parte, una república cae menos fácilmente bajo el yugo del ciudadano que manda y que quisiera estabilizarla cuando está armado con sus propias armas que cuando no dispone más de ejércitos extranjeros. Roma y Esparta se conservaron libres con sus propias armas por espacio de muchos siglos. Los suizos, que están armados de la misma manera, se mantienen también libres en alto grado. Habiendo sido Filipo de Macedonia nombrado capitán de los tebanos a la muerte de Epaminondas, lo llevó al triunfo, es cierto, pero a continuación del triunfo los esclavizó. Porfia, luego que hubo vencido, ¿sí me veo? Luego que hubo vencido a los venecianos en Caravaggio, se unió con ellos contra los milaneses, que sin embargo eran sus amos. Si los venecianos y los florentinos extendían su dominación con armas alquiladas durante los años últimos y los capitanes de las armas no hicieron príncipes de Venecia, y con ellos se defendieron en ambos pueblos, el de Florencia, que tuvo más particularmente dicho de haber dado gracias a la suerte que de manera singularísima les favoreció. Entre aquellos valerosos capitanes que podían ser temibles, o uno no tuvieron la dicha de haber ganado batallas, otros encontraron obstáculos insuperable en su ruta, y algunos orientaron hacia otra parte su ambición. En el número de los primeros se encontró Juan Acat, capitán inglés que al frente de 4.000 hombres de su nación peleó por cuenta de los iberinos de Toscana, y sobre cuya fidelidad no cabe formar juicio, por no haber salido vencedor. Por último, si Francisco Sforza orientó fiscalmente su ambición hacia la Lombardía, dependió de que Horacio dirigiera la suya hacia los dominios de la Iglesia hacia Nápoles, contra cuya reina Juana II cayó después de haberse apoderado del Perugia y de Montana en los estados pontíficos. Si se consideran los progresos conseguidos por los venecianos, se verá que obraron con seguridad y con gloria, mientras ellos mismos hicieron la guerra, no intentando nada contra la tierra firme y dejando a su nobleza el cuidado de pelear valerosamente con hombres del pueblo bajo armado. Pero, cuando se pusieron a luchar en tierra firme, siguieron los deseos del resto de Italia, se sirvieron de legiones pagadas y perdieron todo su valor. Al comienzo de su adquisición no les confiaron mucho a aquellas tropas mercenarias porque no poseían entonces en tierra firme un país considerable, y porque gozaban toda de respetable reputación. Pero, como hubieran corrido el riesgo del logro adquirido,
se hubiesen licenciado a dicho capitán, que se había pasado al servicio del enemigo, y como por otra parte la prudencia no les permitía dejarlo en su puesto, tomaron la resolución de hacerle parecer, para conservarlo ganado. Tuvieron después capitanes a Bartolomé Caldeoni de Bergamo, a Roberto de San Severino, al conde de Pitigliano y a otros semejantes que les aseguraban menos ganancias que pérdidas, como sucedió en Baila, donde en una sola batalla fueron despojados de adquisiciones que les habían costado 800 años de enorme fatiga. Deduzco de todo aquello que contratan mercenarios, las conquistas son lentas, tardías, limitadas, y los fracasos bruscos, repentinos e inmensos, y ya que estos ejemplos me han conducido a los detalles que hace muchos años que se utilizan semejantes tropas, quiero tomar de más arriba lo que considero necesario a fin de que, habiendo dado a conocer su origen y su desarrollo, pueda reformarse mejor su uso. En las ciudades más importantes se armó el pueblo contra los nobles, quienes, favorecidos al comienzo por el emperador, oprimían a los restantes ciudadanos, mientras que el papa auxiliaba aquellas rebeliones de la plebe para adquirir valimiento en las cosas terrenas. El primer capitán que puso en un crédito a esas tropas fue Romagnolo Alberico de Como, en cuya escuela se formaron entre otros varios aquel Bracio y aquel Sforza, que fueron después los árbitros de Italia. Tras ellos vinieron todos aquellos otros capitanes que hasta nuestros días mandaron los ejércitos de nuestra vasta península, y el resultado de su valor fue que, a pesar de él, nuestro hermoso país pudo ser recurrido libremente por Carlos VIII, tomado por Luis VII, sojuzgado por Fernando el Católico, insultado por los suizos. Había de mantenerla, y en el que era tanto más honrado cuando más fácil resultaba su satisfactoria sustentación. Las cosas llegaron hasta el punto de que, en un ejército de 20.000 hombres, no se contaban 2.000 infantes. Además, se había esforzado todo lo posible para desterrar de sus soldados y asimismo las penalidades del miedo, introduciendo el uso de no matar en las refriegas, limitándose a ser prisioneros y de degollarlos. Todas estas cosas, permitidas por la disciplina militar de los referidos capitanes, las imaginaron estos para ahorrarse fatigas y peligros, pero con semejantes precauciones conducieron a voluntaria de esclavitud y al envilecimiento. Capítulo 13. Las armas de ayuda que contaban entre los inútiles, unas con príncipe presta a otro para socorrer y para defender. Así, en los últimos tiempos, habiendo hecho el Papa Julio II en una desacertada prueba de las tropas mercenarias en el ataque de Ferrara, convino con Fernando, rey de España, que este día incorporarse con su ejército. Habiendo sido derrotados sus auxiliares en Ravenna, los suizos, que sobresalieron contra su esperanza y de todos los demás desaforaban a los franceses, habían obtenido la victoria. No quedó hecho prisionero de sus enemigos por la sencilla razón de que estos habían emprendido la fuga, ni sus auxiliares porque él había vencido realmente, pero con armas distintas de las de ellos. Los florentinos, que se encontraban sin ejército en absoluta, llamaron a 10.000 franceses para asociarlos a apoderarse de Pisa, y esta resolución les hizo correr más riesgos que jamás se les hubieran presentado en empresa marcial alguna. Capítulo de llama de los soldados auxiliares mixtos y mercenarios. Queriendo el emperador de Constantinopla oponerse a sus vecinos, enviaron a Grecia 10.000 turcos, los cuales, acababan la guerra, no quisieron ya salir de allí, y ese fue el principio de la sujeción de los griegos y el yugo de los infieles. No miró jamás como un triunfo real el que se logra con las armas de otros. No titubearé nunca en citar sobre esta materia a César Borgia, y en traer a colación su conducta en semejante caso. Entró con armas auxiliares que la Romaña, conduciendo a ella las tropas francesas con que tomó a Imola y a Forli, pero, no pareciéndole seguras tales armas, y juzgando que había menos peligro en servirse de las mercenarias, tomó su sueldo de los ursinos y de los viteris. Esto resultó muy superior a lo precedente, y no se le estimó en el respecto militar más que cuando se vio que era poseedor absoluto de las armas que empleaba. Aunque no quiero desviarme de los ejemplos italianos, tomados de una época inmediata a la nuestra, no olvidaré por ello a Ion de Siracusa, del que ya anteriormente hice mención. Para darle aliento, Saúl revistió a David con su real armadura, pero el arriesgado mancebo, después de haberla puesto, lo desechó, diciendo que cargaba así y no podía servirse libremente de sus propias fuerzas, y que prefería acometer al gigante fanfarrón con su onda y con su pala. Carlos VII, padre de Luis IX, apenas con su valor y con su fortuna hubo liberado a Francia de la presencia de los ingleses. Experimentó la necesidad de disponer de armas que fuesen suyas, y quiso que hubiera a caballería e infantería en su reino, de donde resulta que los franceses no bastan para pelear contra los suizos, y que, sin auxilio de estos, no intentan nada contra nadie. Los ejércitos de Francia se componen, pues, en parte de sus armas propias y en parte de mercenarios. Reunidas, unas y otras valen más si no fueran mercenarios auxiliares, pero en un ejército así formado es inferior con mucho a lo que sería si se compusiese de armas francesas únicamente.
Pero semejante perspectiva se ha considerado pocos príncipes, y si, recurriendo a un nuevo ejemplo, queremos buscar el origen de la ruina del Imperio Romano, encontraremos que su fecha data del momento es que empezó a tomar búhos a sueldo, puestos que desde entonces comenzaron a anivelarse sus ojos, y cuanto vigor se le hacía perder redundaba en el beneficio de aquellos soldados mercenarios. Infiero de lo dicho que ningún principado puede estar seguro cuando no tiene armas que le pertenezcan en propiedad. Hay más, y es que depende enteramente de la suerte ciega, los carácteres de la valentía patriótica que se requiere para defenderse de la adversidad. Son estas las que se componen de soldados y de ciudadanos, hechuras de príncipe y todas las demás son mercenarias auxiliares. En cuanto a la manera de crearse más propia es fácil de hallar, con sus determinadas instituciones que antes hablé, y considerar como Filipo, padre de Alejandro, igualmente que otros príncipes. Y muchas repúblicas se formaron en ejércitos y desarrollaron sobre esta materia el mito por entero sus constituciones. Gracias.